¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti no es completamente humano? Esa sensación inexplicable de que algo oscuro habita detrás de esa mirada familiar. Hoy yo, Padre José Antonio Fortea, exorcista durante más de 2 décadas, voy a revelarte algo que la Iglesia ha mantenido en silencio por siglos. No todos los demonios necesitan poseer un cuerpo. Algunos ya nacieron en uno. En mis años enfrentando las fuerzas más oscuras del infierno, he descubierto una verdad aterradora. Existen seres que caminan entre nosotros con apariencia humana, pero cuya esencia es pura maldad. No estoy hablando de posesiones demoníacas tradicionales. Me refiero a algo mucho más perturbador. Personas cuyas almas están tan corrompidas que se han convertido en instrumentos perfectos de Satanás. La mayoría de la gente ignora las señales, conviven con estas entidades, trabajan junto a ellas, incluso las aman, sin sospechar la oscuridad que las habita. Pero después de hoy, tus ojos estarán abiertos, verás lo que otros no pueden ver. He realizado más de 300 exorcismos. He mirado directamente a los ojos del mal. Y puedo decirte con total certeza, hay 6 señales inconfundibles que delatan a un demonio humano. Señales que he documentado meticulosamente en casos reales, casos que me han quitado el sueño durante años. Algunas de estas señales te parecerán obvias, pero otras te harán cuestionar a las personas que conoces. Tal vez a tu vecino, quizás a ese compañero de trabajo que siempre te ha dado escalofríos, o peor aún, a alguien mucho más cercano. Lo que estoy a punto de revelarte no es teoría. Es conocimiento forjado en batallas espirituales reales. Y te advierto, una vez que conozcas estas señales, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Hermanos y hermanas, comenzamos este viaje hacia las profundidades del mal con la señal más inquietante de todas, la mirada vacía. Y cuando digo vacía, no me refiero a tristeza o depresión, me refiero a una ausencia total de humanidad. Permítanme contarles sobre el caso de Marcos, un nombre ficticio para proteger su identidad. Conocí a Marcos en 2003, cuando su familia me contactó desesperada. Padre Fortea, me dijeron, nuestro hijo cambió después de aquel viaje. Marcos había regresado de un retiro espiritual en una casa abandonada, una decisión imprudente que cambiaría su vida para siempre. La primera vez que lo vi, sentí un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, estaban abiertos, sí, se movían, seguían objetos, parpadeaban, pero detrás de ellos no había nada, absolutamente nada. Era como mirar 2 túneles que conducían directamente al vacío. Los ojos son el espejo del alma, dice el refrán popular. Y la sabiduría popular a veces contiene verdades profundas que la ciencia tarda siglos en comprender. En mis años como exorcista he aprendido que los ojos revelan la presencia o ausencia del alma humana. Y en los demonios humanos esa ausencia es palpable. Pero, ¿cómo distinguir esta mirada vacía de la simple tristeza o depresión? La diferencia es crucial y quiero que presten mucha atención. Una persona deprimida tiene ojos tristes, apagados, pero aún hay vida detrás de ellos. Hay dolor, hay sufrimiento y precisamente ese sufrimiento es prueba de humanidad. El demonio humano no sufre de esa manera.
Su mirada es fría, calculadora, y cuando te observa, sientes que está evaluándote como un depredador estudia a su presa. He visto esta mirada en criminales seriales que he tenido la desgracia de conocer durante mis investigaciones. Hay un caso particularmente perturbador que nunca podré olvidar. En 2008 fui consultado sobre un hombre acusado de crímenes atroces. Cuando me senté frente a él, en esa celda fría y gris, y nuestras miradas se cruzaron, sentí que estaba mirando directamente al abismo. Padre, me dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, ha venido a salvar mi alma. Se rió, pero fue una risa mecánica, ensayada, como un actor mediocre interpretando la emoción humana. Sus ojos permanecieron completamente muertos durante toda la interacción. No hubo destello de arrepentimiento, no hubo chispa de humanidad, solo ese vacío insondable. La Sagrada Escritura nos habla de esto en Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Esta no es una metáfora vacía, hermanos. Es una advertencia literal sobre cómo reconocer la presencia del mal. Pero aquí viene lo más perturbador. Los demonios humanos saben que sus ojos los delatan. Con el tiempo, aprenden a imitar la calidez humana. Practican frente al espejo, estudian a las personas normales y desarrollan lo que yo llamo la máscara de los ojos. Pueden hacer que sus ojos se arruguen cuando sonríen, pueden simular lágrimas, pueden incluso crear la ilusión de profundidad emocional. Sin embargo, hay momentos en que la máscara cae, momentos de descuido cuando creen que nadie los observa o cuando están frente a algo que verdaderamente desean. He visto a estos seres mirar a sus víctimas potenciales y en esos momentos el vacío se hace evidente. Es como si una cortina se corriera y pudieras ver el infierno mismo detrás de esos ojos. ¿Cómo protegerse de esta mirada? Primero, confiando en tu intuición. Si alguien te mira y sientes un frío inexplicable, no ignores esa sensación. Tu alma reconoce la ausencia de otra alma. Segundo, observa la consistencia. Los ojos de esta persona muestran la misma emoción que sus palabras y gestos. ¿O hay una desconexión perturbadora? Recuerdo el testimonio de una mujer que estuvo casada durante 5 años con lo que yo considero un demonio humano. Padre Fortea, me dijo entre lágrimas, nunca pude conectar con sus ojos. Incluso en nuestros momentos más íntimos, sentía que estaba con un extraño. Era como hacer el amor con una estatua que se movía. Esa desconexión, ese vacío, es la primera y más importante señal. En el libro de los Proverbios se nos advierte: guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Y yo añado, guarda también tu discernimiento, porque tu capacidad de reconocer el mal podría salvarte la vida. La mirada vacía es solo el principio, hermanos. Es la puerta de entrada para reconocer a estas entidades. Pero hay más señales, señales aún más perturbadoras que revelaré en las siguientes partes. Porque el demonio humano es astuto, es paciente y está más cerca de lo que imaginas. Si la mirada vacía es la puerta, la manipulación extrema es el pasillo que conduce al corazón del demonio humano. Y créanme, hermanos, es un pasillo oscuro y retorcido que ha destruido innumerables vidas. Durante mis años como exorcista he sido testigo de manipulaciones
tan elaboradas, tan perfectamente ejecutadas, que rivalizan con las estrategias del mismo Lucifer. Porque ¿quién fue el primer manipulador sino el príncipe de las mentiras en el jardín del Edén? No moriréis, le dijo a Eva. La primera manipulación, la primera distorsión de la verdad. El demonio humano es el heredero directo de esa tradición de engaño. Pero su manipulación va más allá de la mentira simple. Es un arte oscuro perfeccionado durante años, a veces décadas. Y lo más aterrador es que muchas veces es completamente consciente e intencional. Déjenme hablarles de Carmen. Conocí a Carmen en 2011, cuando ya había destruido 3 familias y estaba trabajando en la 4ª. Era una mujer de apariencia angelical, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Todos la adoraban. Era voluntaria en la parroquia, organizaba eventos benéficos, siempre tenía una palabra amable para cada persona. Pero detrás de esa fachada impecable, Carmen era una arquitecta del caos. Descubrí que manipulaba sistemáticamente a las personas a su alrededor, creando conflictos entre familias, destruyendo matrimonios, todo mientras mantenía su imagen de santa mujer. Su método era diabólicamente simple. Identificaba las inseguridades de cada persona y las explotaba sin piedad. Padre, me confesó una de sus víctimas, Carmen sabía exactamente qué decir para hacerme dudar de mi esposo. Pequeños comentarios, insinuaciones sutiles, y lo hacía con tanta preocupación aparente que yo pensaba que estaba ayudándome. Destruyó mi matrimonio y yo le agradecí por estar ahí para mí. Esta es la marca del demonio humano, la capacidad de hacer que sus víctimas agradezcan su propia destrucción. Es una perversión total de la empatía humana. Mientras que una persona normal usa la empatía para conectar y ayudar, el demonio humano la usa como un escáner para identificar vulnerabilidades. El encanto superficial es su arma principal. Y cuando digo superficial, me refiero a que es exactamente eso, una capa delgada de carisma que no tiene raíces en la genuina bondad. He visto a estos seres encantar a salas enteras de personas. Pueden ser increíblemente divertidos, interesantes, aparentemente generosos, pero todo es calculado. Tuve un encuentro particularmente revelador con un hombre al que llamaré Roberto. Roberto era un empresario exitoso, querido en su comunidad, casado con una mujer hermosa, padre de 3 hijos. Por fuera, la imagen perfecta del éxito. Pero su esposa me buscó porque algo andaba terriblemente mal. Padre Fortea me dijo: mi esposo puede llorar a voluntad. He visto cómo practica diferentes expresiones frente al espejo. Tiene una personalidad diferente para cada persona que conoce. Y lo más aterrador es que ni siquiera sé cuál es la real. Cuando confronté a Roberto, experimenté algo que nunca olvidaré. En el espacio de 30 minutos, lo vi transformarse entre 6 personalidades diferentes. Pasó de ser el esposo arrepentido al hombre de negocios agresivo, luego al hijo devoto, después al amigo bromista. Cada transformación era perfecta, completa, con gestos, tono de voz y lenguaje corporal correspondientes. Pero detrás de todas estas máscaras sentí ese mismo vacío que había visto en los ojos de Marcos. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El demonio humano es la encarnación perfecta de esta advertencia. Pueden aparecer como salvadores, como amigos leales,
como amantes apasionados, pero todo es disfraz. ¿Cómo detectar esta manipulación? Hay señales concretas. Primero, observa las inconsistencias. El demonio humano es como un actor que interpreta múltiples papeles. Eventualmente cometerá errores. Sus historias no coincidirán perfectamente. Segundo, presta atención a cómo te sientes después de interactuar con ellos. ¿Te sientes confundido? ¿Cuestionas tus propios recuerdos o percepciones? Eso se llama gaslighting y es una herramienta favorita del demonio humano. Tercero, y esto es crucial, observa cómo tratan a las personas que no pueden darles nada. El demonio humano es perfectamente encantador con aquellos que considera útiles, pero despectivo o cruel con quienes considera prescindibles. Vi esto claramente en el caso de un hombre que era adorado por su congregación, pero que trataba a los trabajadores de servicio como si fueran basura. La manipulación extrema también se manifiesta en lo que yo llamo la triangulación demoníaca. El demonio humano nunca confronta directamente. En cambio, usa a terceros para hacer su trabajo sucio. Siembra discordia entre personas, luego se posiciona como mediador, pacificador. He visto matrimonios destruidos, familias divididas, comunidades enteras desgarradas por esta táctica. Recuerdo el caso de una comunidad religiosa pequeña donde un solo individuo logró crear tantas divisiones que la iglesia casi se disuelve. Este hombre nunca atacaba directamente. En cambio, compartía preocupaciones con diferentes grupos, asegurándose de que cada grupo culpara a otro. Y cuando todo explotó, él estaba ahí, compasivo y comprensivo, consolando a todos los bandos. El encanto del demonio humano es peligroso precisamente porque es convincente. No estamos hablando de villanos de caricatura que se frotan las manos maliciosamente. Estamos hablando de personas que pueden pasar décadas sin ser detectadas, acumulando víctimas como trofeos. Y aquí está la verdad más perturbadora. Muchos de ellos disfrutan el proceso. No es solo que carezcan de empatía, activamente se deleitan en la manipulación. Es un juego para ellos. Y cada persona destruida es una victoria. Llegamos ahora al corazón más oscuro del demonio humano. La incapacidad absoluta de sentir culpa genuina o remordimiento. Esta es quizás la señal más definitiva, la que separa irrevocablemente al demonio humano del ser humano pecador ordinario. Todos pecamos. Esto es doctrina católica fundamental. Pero el pecador humano, por muy grave que sea su falta, mantiene la capacidad de arrepentimiento. Puede estar dormida, puede estar enterrada bajo capas de racionalización, pero está ahí. El demonio humano es diferente. En él, esa capacidad no está dormida. Simplemente no existe. He escuchado miles de confesiones en mi vida sacerdotal. He oído a personas confesar actos terribles: adulterio, robo, violencia, traición. Pero en esas confesiones casi siempre hay lágrimas, hay dolor genuino, hay un reconocimiento del mal causado. El demonio humano puede simular todo esto perfectamente, pero nunca lo siente. Permítanme hablarles de Javier, un caso que me persigue hasta el día de hoy. Javier había abusado sistemáticamente de su autoridad como maestro durante 15 años. Cuando finalmente fue descubierto, las vidas de docenas de niños habían sido destrozadas. La comunidad estaba horrorizada, las familias destruidas, los niños traumatizados de por vida. Cuando me senté con Javier, esperaba encontrar negación, justificación,
quizás incluso desafío. Lo que encontré fue peor: indiferencia absoluta. No negó sus actos, los describió con una precisión clínica, como quien describe un experimento científico, y cuando le pregunté cómo se sentía sobre el sufrimiento que había causado, me miró con genuina confusión. Padre Fortea, me dijo: no entiendo la pregunta. ¿Por qué debería sentir algo? Yo obtuve lo que quería. Ellos obtuvieron atención que de otro modo no habrían recibido. Fue una transacción. Ese momento fue una revelación aterradora. No estaba mintiendo, no estaba fingiendo. Genuinamente no comprendía el concepto de remordimiento. La psicología moderna llamaría a esto psicopatía o sociopatía. Pero como sacerdote y exorcista veo algo más profundo. Una ausencia espiritual tan completa que la persona se convierte en un vacío ambulante, una antialma que consume la luz a su alrededor. El Salmo 36 contra 1 describe perfectamente esta condición. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero va más allá del simple ateísmo. Muchos ateos son personas morales con conciencia activa. El demonio humano no teme a Dios, porque no puede concebir nada más grande que sus propios deseos. He observado un patrón consistente en todos los casos que he estudiado. Cuando son confrontados con sus acciones, los demonios humanos responden de una de tres maneras. Primero, la negación calculada. Nunca hice eso, están mintiendo. Esta no es negación psicológica por trauma, es estrategia pura. Segundo, la minimización. No fue tan grave, están exagerando. Y tercero, la más reveladora, la justificación sin remordimiento. Sí, lo hice. ¿Y qué? Recuerdo a una mujer que había asesinado a su esposo después de años de infidelidad y abuso emocional hacia él. Cuando le pregunté si sentía algo por su muerte, me respondió: siento que ahora puedo vivir mi vida libremente. ¿No es eso lo que debería sentir? No había ni rastro de culpa, ni siquiera del tipo de culpa racionalizada que uno esperaría. Lo más perturbador es cómo el demonio humano aprende a simular remordimiento. Son excelentes estudiantes del comportamiento humano. Saben cuándo llorar, saben qué palabras usar, conocen los rituales de la disculpa, pero todo es teatro. Un juez con quien trabajé una vez me dijo algo que nunca olvidaré. Padre Fortea, he visto criminales genuinamente arrepentidos. Hay algo en sus ojos, en cómo llevan su culpa. Pero hay otros que dicen exactamente las palabras correctas, hacen exactamente los gestos correctos, pero puedes sentir que es una actuación. Son los que me quitan el sueño. ¿Cómo distinguir el remordimiento falso del verdadero? Hay señales sutiles. El remordimiento genuino es costoso. La persona verdaderamente arrepentida está dispuesta a hacer restitución sin esperar beneficio. Busca el perdón, pero no lo exige. Acepta las consecuencias de sus actos. El demonio humano hace exactamente lo opuesto. Sus disculpas vienen con condiciones. Sus gestos de restitución son calculados para máximo beneficio propio. Vi esto claramente en el caso de un hombre que había defraudado a su familia de sus ahorros de toda la vida. Cuando fue confrontado, lloró abundantemente, pidió perdón, prometió devolverlo todo. Pero cada promesa venía con una condición: devolveré el dinero, sí, no me denuncian. Buscaré ayuda, sí, me dejan quedarme en la casa.
Cambiaré si me dan otra oportunidad. El verdadero arrepentimiento no negocia. La Escritura nos dice en 2 Corintios 7, 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. El demonio humano solo conoce la tristeza del mundo, tristeza por ser descubierto, tristeza por las consecuencias, tristeza por la pérdida de control, nunca tristeza por el mal causado. Uno de los aspectos más inquietantes de esta ausencia de remordimiento es cómo afecta a las víctimas. Muchas víctimas de demonios humanos pasan años esperando una disculpa genuina, una señal de que su sufrimiento fue reconocido. Esa disculpa nunca llega porque el demonio humano es incapaz de verlos como seres con valor intrínseco. Tuve que consolar a una madre cuyo hijo había sido uno de los estudiantes de Javier. Padre, me dijo sollozando, solo quiero que reconozca lo que hizo, que muestre, aunque sea, un poco de vergüenza. Tuve que darle la verdad dolorosa. Ese reconocimiento nunca llegaría, porque Javier era incapaz de sentir vergüenza genuina. Hermanos, ahora entramos en territorio verdaderamente oscuro, porque no es suficiente que el demonio humano carezca de empatía o remordimiento. Lo que los hace verdaderamente monstruosos es que activamente se deleitan en el dolor de otros. Esta es la sadismo en su forma más pura, placer derivado del sufrimiento ajeno. En todos mis años, confrontando el mal, tanto en formas demoníacas como humanas, esta característica es la que más claramente refleja la naturaleza de Satanás. Porque el diablo no es simplemente indiferente al sufrimiento humano, lo celebra, lo busca, lo magnifica. Y el demonio humano es su imagen perfecta en la tierra. Déjenme contarles sobre un caso que me marcó profundamente. En 2015 fui llamado a investigar situaciones extrañas en un hospital psiquiátrico. Los pacientes estaban empeorando inexplicablemente y había un patrón perturbador. Todos los que empeoraban habían tenido contacto prolongado con una enfermera en particular, a quien llamaré Mónica. Mónica era, en apariencia, la enfermera modelo, eficiente, profesional, siempre voluntaria para los turnos más difíciles. Los administradores la adoraban, pero los pacientes la temían. Y cuando finalmente descubrimos por qué, el horror fue indescriptible. Mónica había estado torturando psicológicamente a los pacientes más vulnerables, no de maneras obvias que pudieran ser detectadas. Era mucho más sutil y por lo tanto más cruel. A un paciente con delirios paranoicos le susurraba confirmaciones de sus peores miedos cuando nadie miraba. A otro, con depresión severa, le recordaba constantemente sus fracasos y pérdidas. A una paciente con ansiedad extrema le creaba situaciones diseñadas específicamente para desencadenar ataques de pánico. Pero ¿saben qué fue lo más perturbador? Cuando finalmente fue descubierta y confrontada, Mónica sonrió. No una sonrisa de nerviosismo o vergüenza, una sonrisa